vamos a continuar, después de la explicación que nos dio Alberto, sobre la condensación, que es otro de los problemas grandes que vemos, porque lo vemos en las preguntas y cuando visitamos obras también se ven. No hay que confundir, porque a veces la patología parece casi idéntica y suelen confundirse. Muchas veces en la vivienda se ven como las paredes que la gente llama transpiradas, o el cielo raso está con moho, o las paredes con moho. Ahí el piso muchas veces se ve más, si es de tipo porcelanato o cerámico, se ve como que está mojado. Bueno, esto no siempre o pocas veces tiene que ver con la humedad, con el ingreso de humedad. Tiene que ver con la condensación. Y ese es un tema que tenemos que procurar de que no nos suceda. A ver, la condensación siempre se va a dar por diferencia de temperatura del exterior con el interior. Por eso se ven a veces los vidrios empañados y demás. Pero lo que no debería pasar nunca es que las paredes o nuestros pisos se vean mojados, se vean con gotas. Esto pasa por dos problemas. Tenemos una mala calefacción en el invierno, es decir, tenemos calefactores que no son de tiro balanceado, por ejemplo, son de radiador, de gas o de otro tipo, donde el monóxido de carbono no lo saca hacia afuera y renueva el aire de adentro hacia afuera y va renovando el aire y extrayendo el monóxido de carbono. Cuando esto no pasa y el calefactor no es de este tipo, no es de tiro balanceado, seguramente que va a condensar la humedad en el interior de la vivienda y vamos a ver en las paredes, cielo raso, piso, moho, gotas, como parece que estuviese mojado. Y también la ventilación, fundamental, especialmente en verano. Muchas veces hay viviendas que no tienen la ventilación mínima necesaria, falta alguna ventana, y si no tenemos la posibilidad de poner una abertura importante, simplemente poner en la parte de arriba o en la parte de abajo de una determinada pared ventiletes de 20 por 20 o aproximadamente, ese tipo de rejillas para darle la posibilidad de que el aire renueve. Eso es fundamental, la mala calefacción o la mala ventilación, y por supuesto si está mal orientada la casa da al sur, por ejemplo, o la mayoría de sus habitaciones dan al sur, y sí, ahí va a tener siempre el viento del sur que viene con humedad y eso, y es más proclive a que esos ambientes se condensen de humedad. Esto hay que tenerlo claro, no siempre el problema está en la humedad ascendente, pero vamos a hablar también de cada uno de esos temas. Preguntas. Bueno, pasamos a las preguntas que nos han hecho llegar muy gentilmente ustedes en estos días y les agradecemos por tomar ese tiempo. Son varias, las hemos intentado agrupar en base al tema específico y vamos a leer algunas, acá mis compañeros y conmigo vamos a intentar ir respondiéndolas o acercarles alguna respuesta. Dos que hablan del agua que viene de abajo. Una dice: tengo un pozo con agua debajo del piso de mi casa y la humedad es insostenible. Y hay otra persona, bueno, no nos han dejado los nombres, dice: cuando hay mucha humedad me brota todo el parquet. Yo pensé en cambiar el piso, pero me gustaría saber si hay otra solución. Bien, vamos a la primera pregunta que hablaba, que está la casa sobre un pozo de agua, nos dicen. A ver, separemos las cosas. Que esté sobre un pozo de agua no significa nada. A ver, de hecho hay cientos de casas que están a orillas de un río, de un lago, laguna. Hay casas que están sobre el agua directamente. Imaginemos Venecia, por decir algo. Sí, no está el problema en el pozo del agua allí, está el problema en el aislamiento, en cómo se aisló esa propiedad al momento de saber que había un pozo de agua o el agua de la lapa freática muy cerca, a muy pocos centímetros o metros de la casa. El tema es saber qué trabajo se hizo. Ahora, si ustedes ya tienen el problema, evidentemente, o no se hizo la capa de hidrófuga, o lamentablemente la capa de hidrófuga no se hizo completamente, no se hizo bien, o fracasó. De alguna manera fracasó. Si se hizo, fracasó. Por eso es que tienen la humedad, que la van a ver, seguramente la están viendo que brota como una mecha, digamos, en las paredes, ¿cierto? Por capilaridad, va absorbiendo el agua y por los capilares va subiendo a través de las paredes. Si tienen un problema muy serio, como nos cuenta
en la pregunta, bueno, tenemos que ver métodos muy serios, por decir drásticos, que serían dos. Uno es más, no sé si costoso, pero sí más revolucionario en la casa, porque va a haber polvo y va a haber trabajos de albañilería y demás. Pero lo que va a funcionar siempre, que se haga bien, por supuesto, es el corte de la pared a 80 centímetros. A ver, bueno, acá tenemos la pared. Entonces cortamos 80 centímetros de largo, 30 de alto, y dejamos otros 80 centímetros con la pared como está. Está bien, está bien. Cortamos 80, dejamos otros 80, cortamos de vuelta 80, dejamos otros 80, es decir, va a ser dentada la cosa. ¿Y hasta dónde vamos a cortar? ¿Y hasta dónde vamos a llegar hacia abajo? Porque el tema es llegar abajo, llegar al cimiento. Ahí este sector. Allí, a donde arranca. Tenemos que descalzar absolutamente todo, limpiar profundamente todo y empezar a hacer la capa de hidrófugo allí. Otra cosa no nos va a quedar. Pero, ¿cómo es la capa hidrófuga? ¿Cómo hay que hacerla? Ese es un gran tema. Como dijimos, 1 a 2,5, 1 de cemento, 2,5 de arena, arena tamizada, limpia, con el hidrófugo 1,10 como explicó Marcelo antes. Pero tan importante o más importante que la dosificación en sí es cómo la hacen en la obra. Es decir, con la cara de abajo de la cuchara o con la llana hay que aplastar perfectamente, tratando de reventar cada uno de los poros. Esa es la idea, que no haya poros, porque no importa que ustedes le pongan el aditivo químico de hidrófugo más caro o el que crean ustedes que es el mejor o el que más le han dicho que funciona. No es solamente eso, es además alisar, apretar bien cada vez que hacemos la capa de hidrófugo y no debe tener menos, en ese caso ahí abajo, de 2 centímetros. No, es distinta a la vertical, que puede ser 1 centímetro. Pero allí abajo mínimo son 2 centímetros. Bien aplastado. Y llegar limpiando bien abajo, liberando toda la zona y hacer la capa hidrófuga. Y así lo vamos a hacer en cada uno de los agujeros que fuimos dejando. Recuerden que era 80 de largo por 30 de alto para que el albañil pueda meter la cuchara y trabajar y demás, ¿sí? Dejamos secar toda esa zona y al otro día, estimamos que el otro día ya va a estar bien, venimos pegando los ladrillos hasta calzar nuevamente lo que habíamos roto. Después, obviamente, hay que dejar pasar una semana, por lo menos, que seque bien todo, y empezar a cortar los otros pedazos de pared que quedaron enteros. Y otra vez hacer lo mismo, descalzar hasta el fondo, como dijimos en el dibujo, hacer la capa hidrófuga bien en cada una de las nuevas aberturas que hicimos, otra vez dejar pasar 24 horas y recalzar con la mampostería. Y después sí, ahí estamos tranquilos. Pero eso hay que hacerlo en todas las paredes perimetrales, que seguramente por ahí va absorbiendo la humedad. No sé si también esto le pasa en la parte del piso. Ahí estaríamos en una situación mucho más complicada, porque ahí habría que llegar de vuelta hasta abajo. Y ahí estamos hablando ya de levantar todo el piso. En principio, me lo tendrían que decir ustedes. Si es condensación lo que están viendo, como explicamos antes, y la pared sí es por capilaridad la ascendencia de esa humedad que están viendo. Pero bueno, a un fracaso que hubo hay que dar una solución drástica, no hay otra. Otra que puede ser menos problemática en la casa es la inyección, que no siempre se adapta para todos los casos. La inyección, de esa que se habla siempre, cada 15 centímetros hacer agujeros con la mecha a 45 grados y agregarle algún aditivo específico para ese caso, es una opción, pero no quiere decir que sea la opción para todo. Para esto recomendamos que llamen a los especialistas. Hay gente que se dedica a esto, no lo hagan ustedes, porque pueden tener problemas y capaz que lo hicieron bien y no funcionó y van a decir me equivoqué yo. Entonces, llamen a un especialista y les va a decir sí, aquí la inyección puede funcionar, o directamente no, y van a tener que recurrir a lo que dijimos antes. Pero esas son las dos formas que vemos de neutralizar esa ascensión de humedad que están teniendo. Con parte de la respuesta que escucharon recién de Carlos, también estamos respondiendo a una pregunta. Ojalá que nos esté escuchando quien la hizo. La pregunta es la siguiente:
a ver, quien la hizo se va a saber orientar, dice, no me pusieron cerecita cuando me hicieron la casa, tengo humedad por todos lados, me dijeron que para la del piso tenemos que apuntalar paredes y romper, es lo que acaba de explicar Carlos recién. Bueno, otra pregunta dice si se puede hacer yeso, parches de yeso, sobre yeso donde ya hubo humedad. Entonces, bueno, quiere saber si esto es una solución válida. Bueno, en realidad ustedes pueden reparar el yeso. Lo que pasa es que antes de reparar el yeso tienen que eliminar el tema de la humedad. Entonces van a tener que llegar hasta donde está la capa hidrófuga, que seguramente allí de atrás del revoque grueso, o si tienen simplemente yeso y tienen una salpicada de material de revoque grueso, digamos, como grueso sobre protección de la capa hidrófuga, y luego el yeso, que se llama engrosado del revoque, tienen que pasar todo eso, llegar a la capa hidrófuga. Y bien, van a tener que hacer la capa hidrófuga de vuelta o reparar el sector de la capa hidrófuga donde le está ingresando humedad. A veces son manchones de humedad que ingresan por un sector, no hace falta que sea toda la pared. Entonces se puede cortar a través de una circular, digamos, de una sierra circular, cortar el cuadrado que corresponde al sector donde entra para que no golpeando se rompería el resto o se fisuraría el resto de la capa hidrófuga. Entonces de esa forma evitamos justamente romper y fisurar el resto, cortar el pedazo y volver a hacer capa hidrófuga en ese sector, reparar el sector, hacer el engrosado y terminar con yeso sobre yeso. Otra pregunta, Humberto Carlos dice, ¿cómo se arregla la cerecita mal dada? ¿Se puede volver a dar sobre la cal? Bien, a ver, no se puede, obviamente que no. Ahí hay que sacar el revoque de cal completo, ver llegar a la capa hidrófuga. Recordemos que cerecita es una marca de hidrófugo, ¿sí? Es muy buena, como tantas otras, pero cerecita es una marca de hidrófugo. Bueno, vamos a la capa hidrófuga, llegar allí, ver, golpearla, si está medio floja, medio suelta. Yo diría que picotearla toda y hacerla toda de vuelta, porque no le confío ya si tuve ese problema. Picotearla por toda la capa hidrófuga de esa pared, absolutamente, y aplicar de vuelta la capa hidrófuga. Pero les repito lo que dije antes, y esto siempre está al cansancio porque la solución no está solamente en comprar una buena marca de hidrófugo, no, está en cómo hacen. Hay que apretar muy bien, hay que eliminar los poros, hay que apretarlos. Les digo más, a ver, espero que no se confundan con esto, pero si yo tuviese un excelentísimo albañil que hace las cosas como corresponde, como debería ser, yo podría hacer una dosificación 1:2 sin aditivo, y si lo hace bien ya es impermeable, 100% impermeable. Pero bueno, agréguenle ustedes, como corresponde entonces, el hidrófugo 1 litro de litro de agua, que le va a ayudar mucho. Pero es importante, por esto lo que le quise decir es que es importantísimo aplastar correctamente con la cuchara o con la llana la capa hidrófuga. Y nunca en el exterior, en vertical, menos de 1 centímetro. No son 4 milímetros, como dicen algunos, 4 o 5 milímetros y ya está. Ahí es donde van los fracasos. Es 1 centímetro, bien aplastado. Y después revocar con cal o con plasticor, como explicamos antes, ¿no? Otra pregunta dice, ¿hay alguna solución si del lado exterior no tengo el revoque, pero del lado interior sí? Se me traspasa la humedad, me quedan los ladrillos dibujados en la pared, más cuando llovió el día anterior o en los días previos. ¿Hay alguna solución para el interior, ya que la pared exterior da al vecino y no me deja poder hacer el revoque? Bueno, en principio siempre tenemos que llegar hasta la capa aislante. Acá, como dice la pregunta, yo tengo una capa aisladora interior. Del otro lado no puedo hacer nada porque el vecino no me da acceso, entonces lo ideal sería poder dar una capa hidrófuga del otro lado y solucionar el problema. Pero como no lo podemos hacer, vamos a tener que solucionar el problema desde adentro de nuestra capa hidrófuga. Así que vamos a sacar el revoque grueso íntegramente, porque ahí si se me dibuja la pared sobre el revoque es porque me está pasando mucha humedad desde el otro lado, ya sea por una deficiencia cuando se hizo
esa capa hidrófuga con cemento, o porque trabajó un poco la pared y algo fisuró y por ahí me entra humedad. La cuestión es que yo la tengo que solucionar reparando esa capa hidrófuga. Entonces saco todo el revoque grueso y vuelvo a hacer una capa hidrófuga. Me fijo si está bien agarrada a la pared esa capa hidrófuga, si no tengo huecos, la golpeo así a ver si no hay huecos. Si hay huecos hay que cortar, sacarla. Entonces, si no, si está fijada pero solamente está agrietada, lo que hago es hacer una nueva capa hidrófuga sobre esa. Entonces la limpio bien, agarro y hago una lechada de agua y cemento, voy pintando y voy tirando el nuevo concreto con el hidrófugo ya preparado y voy alisando perfectamente, aplastando bien, como ya explicó Carlos antes. Y hago una nueva capa hidrófuga sobre la capa hidrófuga original. Y sobre esa luego hago el revoque o el revestimiento que quisiera. Alberto dice, relacionado tal vez con el tema, dice, tengo un jardín pegado con enredadera sobre la pared y casas con jardín alrededor. Es un pH antiguo y no tiene ventanas para ventilar. Bueno, acá tenemos dos problemas. Uno, el tema de la condensación. O sea, si yo no tengo ningún tipo de ventilación externa para ese sector, y sobre todo si es una casa antigua, voy a tener una problemática de condensación y por supuesto se me van a hacer hongos. Normalmente los hongos y la humedad está a unos 80 centímetros desde el piso para arriba o a unos 80 centímetros desde el techo para abajo. En ese sector normalmente se condensa todo y aparecen hongos o se desprende el revoque, etcétera, etcétera. Entonces, primero solucionar el problema de ventilación, como ya explicamos. Si no podemos poner ventanas, colocaremos rejillas abajo 20 por 20 o 15 por 15 y rejillas arriba en la pared contraria, de tal manera que el aire me ingresa por abajo, ¿sí?, frío, y me levanta hacia arriba a medida que se calienta en el ambiente donde estoy. De esa manera ventilo todo ese ambiente y esa corriente de aire me va a evitar la condensación y por ende los hongos o el desprendimiento de los revoques. Por otro lado, si me ingresa humedad de afuera, una de las cosas es que yo tengo esa enredadera y esa enredadera tiende a retener humedad sobre la pared. Para poder sacarla, limpiarla, o sea, sacar esa enredadera y poder hacer el revestimiento impermeable, la tengo que cortar antes de cortar, tengo que arrancar antes de cortar las raíces. O sea, si yo corto las raíces, me va a quedar toda la pared con un montón de granitos de la propia enredadera. Pero si yo la saco antes, la arranco de la pared sin cortar las raíces y las raíces las corto después, la voy a sacar limpita y la pared me queda limpia. Allí paso después una lija, dejo todo listo y lo que puedo hacer es un revestimiento elastomérico de estos que hay para revestir exteriormente, que son de diferentes marcas, ¿sí? Y entonces hago, en vez de hacer un revestimiento símil piedra, que sería más rígido, sería un revestimiento de modo elástico, ¿sí? Hay tipo Revear o otros similares que ustedes le colocan. Eso va a impermeabilizar la casa del lado de afuera. En cuanto a las otras plantas que existen, si yo tengo, como mostramos antes, el contrapiso interior, ¿sí?, y el piso interior con respecto al exterior más alto, no me tendría que traer problema. Ahora, si el terreno del vecino, si esto fuese el exterior y esto el interior, y el terreno del vecino está más alto que mi piso interior y a veces hasta de la capa hidrófuga, probablemente por ese lado se me está ingresando algo de humedad. Pero con la solución que estamos dando, llegando hasta abajo con el revestimiento externo, solucionaríamos el problema. Y con la otra solución, solucionaríamos la condensación. Bueno, como última pregunta, que hay varias, pero son del mismo tema. De nuevo, Carlos, hablan de cómo saco la condensación del techo. Bueno, de esto ya lo hablamos bastante. Alberto recién lo dijo claramente. ¿Cómo limpiarlo? Bueno, para limpiar el moho que se quedó es con lavandina. Yo diría que la lavandina que compran normalmente en el almacén, esa con un trapo limpio, la van a limpiar perfectamente. Y por supuesto, lavarla después con agua y armar un buen elemento para que el ambiente pueda ingresar el aire, renovarse y bueno, cambiar la estufa si hace falta. Pero hay que hacerlo, no hay magia en todo esto.
el ambiente se condensa por algo es, o hay mala calefacción, mala ventilación. Mala ventilación, Alberto lo explicó recién otra vez, y la calefacción ya hablamos. Pero evidentemente el ambiente debe circular el aire correctamente y el monóxido de carbono hacia afuera, y el monóxido viene de las estufas que no tienen tiro balanceado. Es eso, no busquen otra cosa rara porque en condensación es eso. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Hemos finalizado ya con el listado de preguntas. Hay una en particular que, por lo que pregunta, es todo el desarrollo de la presente charla, así que al amigo que hizo esa pregunta le pedimos que revea este video. Esta charla queda grabada para que ustedes la puedan ver todas las veces que deseen y además compartir. Si quieren algún dato más sobre los productos que fabrica nuestra empresa Loma Negra, los invitamos a que ingresen al sitio web de la compañía, que es www.lomanegra.com, y ahí van a poder tener más información de estos productos. También queremos agradecerle mucho a la Fundación de Vivienda Digna por habernos permitido ser parte de esta charla. Les pedimos que queden atentos porque seguramente haremos otras más de acá a fin de año con algún otro tipo de temática siempre relacionada con temas de albañilería o tal vez de hormigón que esperemos que les sea útil en su obra futura. Les agradecemos mucho por habernos permitido compartir este tiempo, por dejarnos entrar en su tiempo en esta época, y nos veremos la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.